Soy Marie Curie, nacida el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia y fallecida el 4 de julio de 1934 en Francia. Como física francesa de origen polaco, me hice famosa por mi trabajo en radiactividad y soy reconocida por haber ganado el Premio Nobel en 2 ocasiones. Junto a Henri Becquerel y mi esposo Pierre, fui galardonada con el Premio Nobel de Física en 1903 y fui la única ganadora del Premio Nobel de Química en 1911, siendo la primera mujer en lograr un Nobel y la única en recibirlo en 2 campos diferentes. Desde mi infancia me caractericé por mi prodigiosa memoria, y a los 16 años gané una medalla de oro al completar mi educación secundaria en el Liceo ruso. A pesar de los desafíos financieros familiares, me involucré en la educación, trabajando como maestra y participando en la Universidad Libre Nacionalista, enseñando en polaco a trabajadoras. A los 18 años asumí el puesto de institutriz, lo que me permitió financiar los estudios médicos de mi hermana Bronislava en París, quien más tarde me ayudó a seguir mi propia formación. Mi vida en París comenzó en 1891, donde, asistiendo a las conferencias de figuras destacadas como Paul Appel, Gabriel Lippmann y Edmond Bauty en la Sorbona, conocí a eminentes físicos y me sumergí en mi educación científica. Trabajé incansablemente en mi buhardilla y prácticamente vivía de pan con mantequilla y té. Fue un tiempo de gran dedicación y esfuerzo, pero cada momento invertido en mi investigación era un paso hacia los descubrimientos que más tarde definirían mi carrera y contribuirían significativamente al campo de la ciencia. En 1893, logré ser la primera en la licenciatura en Ciencias Físicas. Un año después conocí a Pierre Curie, con quien me casé en 1895. Nuestra unión marcó el inicio de una colaboración científica fructífera. Nuestro trabajo conjunto llevó al descubrimiento del polonio y el radio en 1898, siguiendo el fenómeno descubierto por Henri Becquerel en 1896, que más tarde denominé radioactividad. Me centré en estudiar esta propiedad en otros elementos y descubrí su presencia en el torio, simultáneamente con G. C. Smith. Mi interés por los minerales me llevó a investigar la pechblenda, un mineral con una actividad radiactiva superior a la del uranio puro, lo que sugería la presencia de una sustancia desconocida de alta actividad. Con Pierre emprendimos la tarea de aislar estos nuevos elementos, polonio y radio, un desafío que abordamos juntos, culminando en el aislamiento de radio puro en estado metálico con la ayuda del químico André Louis de Vierne, discípulo de Pierre. Por estos descubrimientos obtuve mi doctorado en ciencias en 1903 y, junto con Pierre, recibimos la medalla David de la Royal Society, además del Nobel de Física compartido con Becquerel. La radioactividad es un fenómeno natural en el que ciertos elementos químicos, a los que llamamos radiactivos, emiten energía en forma de partículas o radiación. Esto sucede porque los núcleos de estos elementos son inestables. Para comprenderlo mejor, imaginemos el núcleo de un átomo como un equipo de equilibristas en un acto de circo. Si el equipo no está equilibrado correctamente, algunos de los equilibristas podrían caer. De manera similar, en un núcleo atómico inestable, algunas partes o partículas se desprenden o se emiten, y esto es lo que conocemos como radioactividad. Durante este proceso, se pueden emitir diferentes tipos de radiación. La radiación alfa, por ejemplo, consiste en partículas grandes que pueden ser detenidas por algo tan simple como una hoja de papel. Son como pelotas de tenis lanzadas desde el núcleo atómico. Por otro lado, la radiación beta incluye partículas más pequeñas, como canicas, que pueden penetrar materiales más densos, pero suelen ser detenidas por una placa de metal. Finalmente, la radiación gamma no es una partícula, sino un tipo de energía similar a la luz, aunque mucho más potente. Esta radiación puede atravesar casi todo y se necesita un material muy denso como el plomo para detenerla. La radioactividad tiene muchas aplicaciones importantes. En la medicina, se utiliza para tratar enfermedades, como el cáncer, mediante un tratamiento conocido como radioterapia. También se usa para esterilizar equipos médicos. En la industria, la radioactividad es útil para inspeccionar soldaduras en metales y medir espesores de materiales. Además, juega un papel crucial en la generación de energía nuclear y en la investigación científica en campos como la arqueología y la geología, donde se emplea para fechar objetos antiguos o estudiar la composición de la Tierra. Sin embargo, es importante destacar que la radioactividad puede ser peligrosa si no se maneja con cuidado. La exposición a altos niveles de radiación puede ser perjudicial para la salud, por lo que es esencial utilizar medidas de seguridad adecuadas al trabajar con materiales radiactivos.
Más allá de estos descubrimientos, mi vida estuvo dedicada a explorar las aplicaciones de la radioactividad, especialmente en medicina, como en la radioterapia para el tratamiento del cáncer. Además, mi carrera sirvió de inspiración y abrió caminos para las mujeres en la ciencia, demostrando que podíamos realizar contribuciones significativas en campos dominados por hombres. Mis logros no solo descubrieron elementos importantes y un nuevo tipo de energía, sino que también pavimentaron el camino para el uso de esta energía en formas que han tenido un gran impacto, en particular en la medicina, siendo también una gran inspiración para las mujeres en la ciencia.